Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, capítulo 5 del libro Iglesia y Familia en la Gran Comisión, ¿de acuerdo? Busque el párrafo Iglesia Limitada. Párrafo 6, sí. Ay, sí. Gracias, Juanquita, gracias. Capítulo 6, página 95. Todos tenemos el mismo libro, no nos vamos a refundir, ¿cierto, Sarita? Para nada. Y por favor, busque el capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y página 95 en sus libros. ¿Listo? Vamos a aprovechar la luz que el Señor le regaló al hermano Rob Rinium para seguir profundizando. Ya, espero que se ubiquen, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Bien, voy a tomar los versos 1 al 4. Dice la Escritura así: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que será revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quien quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Muy bien. La exhortación del apóstol Pedro para los pastores, ¿verdad? Creo que tengo que retomar algunos de los, o mejor, hacer un pequeño resumen de lo que vimos para que no se pierdan. Primero, vimos el domingo pasado que tenemos que tomar decisiones. ¿Recuerdan eso, verdad? Los que estuvieron conmigo, hay que tomar decisiones. Y tomamos decisiones justas o injustas. Evacuamos ese. Luego vimos las esferas. ¿De acuerdo? Las esferas, las que ya estamos viendo, las jurisdicciones individual, la de la iglesia, la del gobierno, ¿cierto? ¿Y cuál se me escapó? Y familia. Listo. Tenemos entonces ahí. Luego vimos que hay una autoridad limitada. ¿En cuál? En todas las esferas. ¿De acuerdo? Todas las esferas tenemos pecado, pero en todas las esferas también tenemos unos límites. Dios gobierna sobre todo. Y dijimos que uno de los grandes problemas es que no tomamos en cuenta la suficiencia de la Escritura. Por tanto, todas las esferas pecamos. ¿De acuerdo? Y quedamos más o menos por ahí, aunque dijimos muchas cosas más. ¿De acuerdo? Y hoy quiero que nos centremos entonces en la situación de la iglesia limitada. ¿Qué nos comenta nuestro hermano? Nuestro hermano Roth nos comenta que la iglesia está limitada. Y él dice que no quisiera que ninguno tomara por debajo la autoridad de la iglesia universal ni de la iglesia local. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tenemos que dar un equilibrio justo a estas verdades. ¿Hasta dónde la iglesia está limitada? Pero ¿hasta dónde no está limitada? ¿Sí? Entonces, los pastores tienen una autoridad limitada, pero tienen una autoridad. ¿De acuerdo? Porque alguno podría pensar equivocadamente entonces que podría sobrepasar esa autoridad. También el domingo pasado hicimos el análisis de cuántos hemos sido afectados por causa de nuestros líderes y hemos sido atropellados en nuestros derechos. Y lo que connoté es que la asistencia que había el domingo pasado, más o menos 3 manos se quedaron sin levantar. Pero de resto todos dijimos, sí, hemos sido atropellados de alguna manera, nos hemos sentido agredidos de alguna forma, y ese es el equilibrio que quisiera que tomemos en cuenta esta mañana, ¿de acuerdo? Para no extralimitarnos, pero tampoco para ser ovejas que no tenemos los ojos abiertos. Bueno, más bien diría, si hablamos de oveja, que no tenemos los oídos abiertos. Recuerden que la oveja es cegatona, ¿no? Pero que la oveja tiene muy buen oído. Entonces vamos a afinar nuestro oído para escuchar la voz del pastor, que es la voz del Señor en la Biblia, y podamos pautar desde ahí, ¿cierto? Entonces el hermano dice que la iglesia tiene una limitación. Su autoridad es limitada.
¿qué deberes? Y eso quiero que lo piensen porque voy a correr un poco ahora y quiero detenerme en las preguntas. Entonces, vayan pensando, hermanos, ¿sí? Y vamos a usar ejemplos vividos nuestros de en qué a veces nos afectó un pastor o en qué procedió adecuadamente y sin embargo nosotros no aceptamos su autoridad. O sea, vamos a trabajar entre todos esta mañana un poquito las preguntas finales, ¿de acuerdo? Para que lo hagamos un poco más dinámico. Quisiera a ver si puedo lograrlo. Y si no, pues me disculpan, hermano, no soy tan... Pero vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, la autoridad limitada. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro exhorta a los ancianos y les dice cómo deben trabajar en la iglesia. O sea que ya tengo un parámetro bíblico en la suficiencia de las escrituras de cómo el pastor debe manejar su rebaño. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que hacer para manejar el rebaño es que sea voluntario. Vamos a nombrar algunos rápidamente. No puede ser por fuerza. ¿Sí? El trabajo pastoral tiene que ser un trabajo, ¿qué? Voluntario. No puede ser tampoco un trabajo de necesidad. Desafortunadamente, conozco muchos pastores que hoy están en el ministerio porque no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. Si van a hacer algo otra cosa, tienen problemas con ello. Conocí a alguien que alguna vez fue llamado al pastorado y le tocó por fuerza mayor ir a lijar muebles. Y él, por boca de él, contaba su testimonio, que no me parece tan testimonio, pero bueno, cada uno tiene su percepción, y decía, yo lloraba lijando esos muebles y diciendo, es que yo no tengo por qué estar haciendo esto, Dios no me llamó a esto. Si nos toca un trabajo tenemos que hacerlo como para el Señor. No para los hombres, bien, hermano Alex, no para los hombres. Y lo que quiero connotar con esto es que entonces hay hombres en el ministerio porque no saben hacer otra cosa. O sea, ya se metieron al ministerio y ahora ¿qué pasa? Cuando uno es llamado, ¿qué pasa cuando uno es llamado? Es interesante. Cuando uno es llamado, el Señor no lo deja estar quieto. No lo deja estar quieto. Por una o por otra razón uno tiene que estar vinculado. ¿Sí? No lo deja uno estar quieto. Tuvimos la experiencia de ser llamados con mi amada esposa hace muchos años atrás. Y nosotros hacíamos algo que a veces suena un poco como contradictorio. Yo sé que ustedes van a entender esto porque hay muchos que aquí le han dicho, Señor, yo te quiero servir. Ahorita vamos a hablar de eso, que es muy interesante para la iglesia. Señor, yo te quiero servir. ¿Cierto? ¿Cuántos han orado así? A ver, vamos a tener ¿cuántos le quieren servir al Señor? A ver, las manos abajo de los que no le quieren servir al Señor. Listo, abajo, o sea que tenga la arriba. Todos queremos servir al Señor, bien. Todos le queremos servir al Señor. Pero hay algo, cuando el Señor nos pone a hacer algo, entonces decimos, yo no estoy tan preparado. A mí me falta. Es que yo, pues a nosotros con mi esposa nos pasó. De Señor, te queremos servir y nos dijeron en el lugar donde estábamos, quédense pastoreando aquí. Y ahí mismo uno sabe palabra. Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces no nos quedamos en nuestra propia tierra. ¿Listo? Luego nos enviaban a otro lugar y dijimos, no, eso está muy lejos. No conocíamos, nos enviaban por allá al lado de, amor, si te acuerdas, la Victoria, Boyacá, sí, por allá, para esos lados. Y nosotros, no, ¿dónde queda la Victoria, Boyacá? Eso queda muy lejos. Queremos estar como cerca de la familia. ¿Sí? Listo. Y después nos dijeron, vayan a pastorear al Alfonso López. Y nosotros, el Alfonso López, es que como que todavía no me siento muy preparado. ¿Sí? Entonces no quisimos. Como no quisimos, el Señor metió su mano en el asunto y nos pegamos un accidente tremendo. Duramos acostados los que proveíamos en la casa. Vivíamos en la casa de mi suegra se accidentó, tuvo fracturas en la cara. Mi esposa, si ustedes le ven por aquí una marca en la nariz, ella no es así, ella se accidentó y por eso ella es hermosa, pero era más hermosa todavía. Entonces le quedó aquí y su rodilla izquierda le cogieron 27 puntos. Fue un accidente tremendo. A mí se me subieron unas costillas, no podía ni respirar. Y entonces nos dijeron, se van a pastorear y vamos a darles una iglesia muy vieja, ustedes van a tener problemas. Y nosotros dijimos, no, ya entendimos, Señor. Ya entendimos.
Nos vamos. No esperen eso, hermanos. Recuerden que la soberanía de Dios gobierna de esa manera. Y a veces nosotros decimos, Señor, te quiero servir, y luego nos desplazamos. ¿Qué hay que hacer entonces con el trabajo? Tiene que ser voluntario. Tiene que nacer de nosotros. Entonces el trabajo tiene que ser voluntario. Es lo que nos dice el apóstol. Pero también nos dice que debe ser no por el dinero. No por el dinero. Entonces, hermanos, si nos toca trabajar medio tiempo, o si nos toca esforzarnos y sacar un tiempo, pero estamos sirviendo al Señor, hermano, el apóstol Pablo cuando estuvo, no recuerdo si fue en Corinto, que estuvo año y medio, él dice que las manos le sirvieron y le hacía carpas, hacía tiendas, y dice, y nadie me quitará mi gloria, nadie va a desvanecer eso. Yo trabajo con mis manos y no les estoy pidiendo a ustedes, pero aparte estoy haciendo el ministerio, entonces nadie va a desvanecer esa mi gloria. Pero hoy tenemos muchas dificultades con eso, porque muchos líderes están, ¿por qué? ¿Y cómo nos gusta un texto que dice, y el anciano es es digno de doble honor? ¿Cierto? Y casi la gran mayoría lleva ese doble honor a que tenga como por lo menos 2 salarios mínimos. No, y no estoy diciendo que no deba ganar bien, ojo con eso. Quiero hacer la claridad. Amén, mis hermanos. No estoy diciendo que el pastor no quiere ganar bien, pero también deben ponerle un límite. Hoy hay muchos desafueros en esto. Y entonces hay algunos pastores que ganan más que los senadores. Y gente de la iglesia muy necesitada que no tiene cómo suplir. Entonces a eso hay que ponerle límite. Entonces la Biblia nos dice que no debe ser ¿qué? Por avaricia, sino con un deseo sincero. Y otra en la que se cae mucho, no somos señores de la iglesia. Sin señorío. Entonces la iglesia está limitada. Tenemos unos límites. Específicamente ¿quién? El líder tiene unos límites. Y el hermano nos anima a eso. ¿Sí? Entonces, la iglesia es creada, dice el hermano, para ejercer unos roles, para ayudar, para un apoyo. ¿Cuáles son los roles entonces que le competen a la iglesia? Pues el bienestar espiritual de los hermanos. Por eso el pastor debe llevar a sus ovejas a aguas tranquilas, a pastos delicados o a pastos tiernos. Porque recuerden que ya dijimos que la oveja no se alimenta de paja, no puede comer heno, debe comer pasto tierno. Los primeros brotes del pasto son los que alimentan bien a la oveja y la nutren. Y eso quiere decir que el pastor debe esforzarse por su enseñanza, por su prédica, y debe alimentar, nutrir. Y si tengo que añadir, el pastor debe aprender a usar su cayado. Ya he hablado del cayado. ¿Alguno necesita que repitamos el cayado? Vamos a repetirlo para que no queden dudas. El cayado era una vara de unos 2,20, mucho más alta, con una curva. ¿Sí? Y hay 2 maneras en que se usaba el cayado. La parte curva era para atraer a la oveja cuando está resentida, cuando está lejos, cuando caía en un hueco, la agarraban con ese ganchito y la atraían para no lastimarla. Y ese es el cayado. Pero el salmista dice, tu vara y tu cayado. Entonces el cayado atraía. Pero ¿qué hacía la vara? La vara es la parte recta. Y con la punta de la vara, cuando la oveja estaba muy brincona, se golpeaba la rodilla de la oveja. ¡Pah! Entonces la rodillita de la oveja se desencajaba. Y la ovejita quedaba cojeando. Inmediatamente, ¿qué hacía el pastor? Le vendaba su rodillita. Porque no podía dejarla así. O sea, eso habla del amor y de la disciplina. Uy, esa no les gustó a algunos. Vi caras ahí, ¿cómo así? Bueno, yo sé que ese tema algún momento lo vamos a tener que asumir, porque la escritura nos llevará a eso. Toda la escritura, recuerden que hablamos de la suficiencia de la escritura, nos llevará a hablar de la disciplina. ¿Cuándo es necesaria una disciplina? Pero ovejas con sus oídos afinados saben cuándo se someten a la disciplina y cuándo no. ¿De acuerdo? Entonces, mi hermano, mi hermana, eso es, la iglesia tiene una situación limitada. ¿De acuerdo? Entonces, la iglesia fue llamada
a la parte espiritual, a edificar, a construir, a dar una disciplina más formativa que correctiva. ¿De acuerdo? Y por eso es que cada domingo nosotros tratamos de enseñar las verdades de la Escritura para que ustedes las hagan prácticas. Si no las hacemos prácticas, hermanos, creo que simplemente estaremos asistiendo a un club social o estaremos asistiendo a una reunión armoniosa en la que nos sentimos cómodos y ya. Por eso debemos llevar a la práctica las verdades escriturales. Eso es lo más complicado. Y si no, hermanos, como les digo, perderíamos el tiempo. Pero mi hermano, porque se me cerró el libro ahora y me perdí. Bien, mis hermanos. ¿Qué quisiera entonces que viésemos? Vamos a pasar a la parte donde ustedes tienen dice institución más grande, una gráfica, institución más grande usurpa la responsabilidad. La institución más pequeña, ¿qué hace? Uy, esas dos palabras parecen estar en contraposición. Se revela piadosamente. No sé cómo explicar eso o cómo interpretar el pensamiento del hermano Rob al respecto. No sé cómo lo interpretaron ustedes, ¿cierto? Porque parece que estuvieran como en desacuerdo. Y el hermano nos lleva entonces a que pensemos y recordemos la definición del legalismo. ¿La recuerdan? ¿La definición de legalismo? Bueno, si no la recuerdan, ahí está. Legalismo es añadir argumentos humanos a los principios de la Biblia. Y el hermano entonces dice que cuando alguien le pide, una autoridad le pide a usted algo que está fuera de la Escritura, usted está en la obligación de rebelarse. ¿Sí? Cuando hay algo que está en contra de la Escritura, usted está en la obligación ¿de qué? De rebelarse. Y eso sería una rebeldía ¿qué? Piadosa. ¿Por qué sería piadosa? Porque usted se está sometiendo a la siguiente autoridad o al nivel de autoridad superior, que es el mandamiento escritural. ¿Sí me hago entender con eso? Por eso les digo, estén pensando, ya vamos llegando, estén pensando en eso porque vamos a tratar de ejemplos vívidos de nosotros. No vamos a tener de quizá nombres propios, pero quizá alguien pueda decir, ¿qué tal? Miguelito puede decir, bueno, lo que pasa es que a mí me echaron de un templo. ¿Cómo así? O por no hacer tal cosa, bueno, no sé. Cada uno de ustedes podemos ir pensando para trabajar ejemplos claros. Entonces, si nos piden algo que está más allá del mandamiento bíblico, ¿qué pasa? No debemos admitirlo, no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Pero, dice el hermano que el legalismo no es escudriñar la Escritura y luego aplicar la verdad bíblica. Eso es cristianismo. En esa tarea estamos, hermanos. Es la tarea más compleja. Es ver lo que sí es espiritual y lo que nosotros debemos hacer porque es lo correcto. Examínelo. Voy a darle un ejemplo para que ustedes se vayan preparando. Cuando estuvimos en la ciudad de Yopal, llegó un joven a la iglesia y me dijo, pastor, quiero que me acompañe a hacer una visita. Y yo le dije, perdón, ¿a quién? Dame tu nombre, no te conozco. Dijo, yo asisto a tal iglesia. Y me dio el nombre de la iglesia. Dijo, quiero ir a visitar a un celador del aeropuerto que me pidió que lo evangelice, pero no sé cómo hacerlo. Y además, mi pastor me prohibió evangelizar. ¿Cómo le suena eso? Entonces cuando él me dijo, mi pastor me prohibió evangelizar, yo inmediatamente le dije, 5 minutos dame y nos vamos. Y vamos por el camino y le dije, me alegra que estés haciendo lo que estás haciendo, porque la Biblia nos anima a que no callemos y a que evangelicemos todo el tiempo. Yo no entiendo cómo yo aquí me esfuerzo, y Sebas también, y todos los que predican, y les dice, hermano, evangelice, evangelice, y cómo es que alguien se para y del púlpito a decir, no, usted no puede evangelizar porque si usted evangeliza y no lo trae a esta iglesia, entonces lo que usted está haciendo es como botando hijos al mundo. ¿Qué argumentos, no?
esa es una verdad. No nos pueden prohibir, ¿de acuerdo? Al contrario, debieran animarnos. Pero sí, añadimos o quitamos. Entonces consideremos eso. Y luego el hermano nos lleva a pensar cómo habló el hermano Juan Calvino acerca de un juicio que hicieron a Juan y a Pedro, ¿verdad? Bien. Y en su aclaración, el hermano dice que no estamos obligados ¿a qué? A invalidar, no estamos obligados a aceptar las cosas que están extrabíblicas, que son fuera de la Escritura. No estamos obligados. Es más, nuestra obligación debería ser resistirnos. Y a eso es lo que llamamos la rebelión piadosa. No estamos obligados. Quiero entonces que tomemos en cuenta, pasen a su hoja 98, ya voy yo aquí corriendo. Y connoté un párrafo y le coloqué un pequeño subtítulo ahí, es la advertencia. La advertencia, y dice el párrafo, es en la primera parte de la página 98, la iglesia local no es nuestro parque de diversiones. No es una institución para que hagamos con ella lo que nos plazca. Dios ha dado autorización al hombre para que ignore las instrucciones que Él nos ha dado. Perdón, ¿estoy leyendo mal? En la Biblia, para la iglesia local. Tampoco tenemos autorización para añadir nuestras propias reglas o reglamentos o propósitos a la iglesia de Dios. Creo que con eso puedo cerrar ese párrafo. No estamos autorizados a hacer más, pero tampoco a hacer menos. ¿Sí? ¿Cuándo somos siervos inútiles? ¿Recuerdan eso de Lucas? ¿Cuándo somos siervos inútiles? No, ¿cuando se nos manda? Eso. Cuando hacemos lo que se nos manda. ¿Sí? Entonces aquí voy a quitarles un poco de ese ánimo de que soy campeón, soy victorioso, soy el más luchador. ¿Sí? Recuerdo las palabras de alguien que alguna vez me decía, es que nosotros, nos dijo el pastor que somos siervos superútiles. Y yo dije, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Que nosotros éramos siervos superútiles. Y no encuentro eso en la Escritura. ¿Nosotros alcanzamos hasta dónde? Alcanzamos hasta siervos inútiles. O sea, cuando no hacemos lo que se nos pide que somos. No sé si me hago entender. No somos ni siquiera siervos. ¿Difícil? Sí, hermanos. La Escritura es radical en eso. Cuando no hacemos ni siquiera lo que se nos pide, no alcanzamos ni siquiera la categoría de siervos. Inútiles. Y a veces eso nos irrita, nos ofende un poco. ¿Sí? Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan inútil? Complicado, ¿verdad? Hermanos, gracias a Dios por sus recursos. Y por eso es la advertencia. Hermanos, la iglesia tampoco nos la podemos poner de ruana. No es nuestro parque de diversiones. No, no lo es. Y recuerden que hablamos de iglesia, no hablo del local. Hablo de ustedes. O sea, no podemos jugar con los hermanos, no podemos lastimar a los hermanos. ¿Qué tal está? No sé, no la he visto, espero no la hagamos. ¿A cuál de ustedes le gusta que lo saluden y le digan, hola, ¿cómo estás? Y lo despeinen? ¿Para ti es agradable? Si yo me acerco y te digo, hola, linda, ¿cómo estás? ¿No es agradable? No. ¿Cómo es que es tu nombre? Isabela dice que no es agradable, o sea que ni se me ocurra ir a despelucarla. ¿Cierto? Y si dijéramos, bueno, no vamos a despelucar al hermano Alex porque él es más tranquilo, entonces podemos decirle, hola Alex. Sí. Pero Alex dice que tampoco le agrada. ¿Por qué lo hacemos con los niños? Dale la mano. Salúdalo. ¿Por qué lo despeinas? Es parte de la iglesia. Nosotros queremos que nuestros chicos se comporten de cierta altura.
de cierta forma, pues trátalos. Dale la mano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pero uno ve eso continuamente, entonces fallamos en el respeto a nuestros pequeños y luego pedimos que ellos no corran en el templo. ¿Cómo vamos a hacer las reglas? Pues las reglas empiezan con nosotros. ¿Sí? Espero que ese ejemplo nos ayude para que no veamos a la iglesia entonces como lo que no es. No la podemos poner de ruana, no podemos hacer el desorden. De hecho, ya veremos ahorita cuando hablemos un poquito de la adoración que estamos trabajando los martes, pero que el libro también la toca, cómo debemos comportarnos. Bueno, muy bien, entonces hermanos, rebelión piadosa, ya llegamos a ese punto. Sí, ya están conmigo, página 98, rebelión piadosa. Quise colocarle aquí, como otro subtítulo ahí pequeño, ocupa tu lugar. Y quiero animarlos a eso, hermano, ocupa tu lugar. Y tu lugar de oveja es examinar la escritura como los hebreos, para saber si lo que se te enseña es correcto o no es correcto. Y entonces de esa manera nosotros podemos ocupar nuestro lugar. ¿De acuerdo? Ocupamos nuestro lugar. Entonces, hermanos, ¿qué tal hoy que el Estado quiere usurpar la educación de nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo sé que con este ejemplo puedo evacuar esto. ¿Qué tal el pensamiento de LGTBI? ¿Cómo asumes eso? Eso es grave, es bien delicado. Pero hoy, ¿quién quiere manejar eso? ¿Los padres? No, las instituciones. Es más, en muchos lugares del mundo ya han dictaminado leyes sobre todas estas libertades. Y los que menos tienen inferencia en esto son los padres. El lenguaje inclusivo. ¿Sí? Cuidado con eso, hermanos y hermanas, cuidado con eso. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos y hermanas. No, porque ahora toca hermanos, hermanas, niños, niñas, y seguir con la lista. O sea, el saludo se nos extiende. No, si decimos hermanos, tranquilas, ¿cierto? No hay problema, hermanos. Ay, nos desconocieron a las hermanas. No, pero tenemos un gran problema con esto. Y la gente hoy no está haciendo nada por eso. Ustedes sabían que las organizaciones LGTBI están luchando por ellos tomar la dirección de dar las clases de educación sexual en los jardines. Ellos están tratando de hacer esa ley. Eso está en el Congreso. Porque ellos dicen que se sienten discriminados. Ellos se sienten discriminados. Y entonces ellos dicen que una manera de evitar la discriminación es que gente de estos grupos sean los que den la educación sexual a nuestros pequeñitos de 4, 5, 6, 7, 8 años con libertades para que ellos no se sientan desprotegidos. Es tremendo. Ahora, si alguien se viste de mujer siendo hombre, tenemos que llamarlo por el nombre de mujer. O sea, ellos sí tienen libertades y tú no. ¿Dónde está tu lugar? Revélate. Más de una vez me han dicho homofóbico por decir estas cosas. No tengo problema, no soy violento, no quiero cambiarle su manera de pensar. La escritura dice esto, pero entonces hazme un favor, respeta también mi posición. No nos vamos a ir a las armas, no nos vamos a ir a los golpes, no vamos a hacer una organización para atacarlos. Pero tenemos que decir lo que dice la escritura: varón y hembra los creó. Y eso es ocupar nuestro lugar para darnos un ejemplo. Pero hoy el gobierno quiere manejar eso. ¿Quién educa a tus hijos? Bueno, lo que quiere enfatizar el hermano Roth es que los que educan a sus hijos son ustedes, papás. No es ni siquiera la iglesia. La iglesia es un punto de apoyo, un aporte importante. Porque no vamos a desconocer la iglesia.
Es la advertencia que acabamos de pasar. Pero nosotros, padres, somos los encargados de levantar a nuestros hijos. Y la iglesia nos ayuda, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por las mujeres y hombres que se ocupan en escuela dominical de enseñarles las verdades escriturales a nuestros hijos. Deberíamos estar muy, muy agradecidos con ellos. No para ponerles la carga, ni tampoco para que nosotros la tomemos, porque recuerden que más adelante veremos eso. No para que tampoco la iglesia tome esa responsabilidad y entonces los padres puedan andar de brazo cruzado. Equilibrio, una vez más, equilibrio. Así de que, hermanos, tenemos que ocupar nuestro lugar. Muy bien. Quisiera que tomáramos un parrafito de la página 99 del hermano William Bradford. ¿Sí? Ustedes yo sé que ya leyeron ahí, no me voy a detener en todo porque como les digo quiero detenerme un poco atrás. Y ellos donde dice Bradford describió, o sea, tercer párrafo de la página 99, la estrategia diabólica de Satanás. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí conmigo? ¿Ya se ubicaron? Bueno, voy a leerlo. Bradford describió la estrategia diabólica de Satanás de perseguir a los verdaderos cristianos desde la misma iglesia. Los tres temas centrales fueron, ¿cuáles fueron? Suficiencia de la escritura. 2, la correcta adoración, de acuerdo a la Biblia. Y 3, bueno, ¿cómo les parecen esos temas? No, ya hemos enfatizado en el primero, suficiencia de la escritura. ¿Cómo estamos nosotros asumiendo la suficiencia de la escritura? Bueno, yo espero que cada vez lo hagamos de una mejor manera. Nuestra demanda sea porque nuestras enseñanzas sean escriturales. Lo que recibimos, ¿de acuerdo? Eso, entonces tenemos esa parte sobresaliente. Lo otro es la correcta adoración según la Biblia. ¿Cuál es la correcta adoración según la Biblia? Bueno, en eso tenemos que enfatizar. Y quiero agradecer al pastor y a Juanca que me abonaron el camino aquí estos dos martes anteriores hablando de la adoración. ¿De acuerdo? Hablando de la adoración. Hermanos, tenemos tantas dificultades. Bueno, pregunta de rigor. ¿Qué piensan de la danza? ¿Está bien, cierto? ¿La danza está bien? ¿No está bien? Veo unas caras de preocupación que dicen, no sé en qué nos va a meter Rodrigo, mejor me quedo callado. Sí, no se preocupen, la danza es bíblica. Y si no, vayan a los salmos. Y si no, vayan, Juanca nos recordó hace 8 días la transportación del arca por las manos de David y su gente y cómo David danzó. ¿Sí? Entonces, hermanos, si alguien danza en la iglesia, ¿qué? No podemos criticarlo, no podemos juzgar. Ahora, otra cosa es que haga un desorden y el pastor permita que no hagamos una danza, sino que hagamos una coreografía. Eso es otra cosa distinta. Entonces todos sacamos la manito acá y todos... No. ¿Sí se dan cuenta? Hermano, hemos tenido tantas dificultades con esto de que si hacemos palmas o no las hacemos, si tenemos instrumentos o no tenemos instrumentos, si nos sirven. Discúlpeme, o no nos sirven. Pero hermano, si yo presidiera esta mañana la adoración y la alabanza desde aquí, yo no soy el más afinado. ¿Sí? O si me pusiera a tocar el piano, yo creo que haría un desastre. Toca dejar que Cami lo haga, que lo hace bien. O que lo haga Sebas. Y eso nos ayuda a armonizar, porque el culto debe ser organizado. Y es más, Juanca nos explicó que teníamos que tener habilidades. O fue Sebas, bueno, alguno de los dos, que tengo las enseñanzas frescas ahí. Entonces, son ayudas. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Y nosotros a veces discutimos por esas cosas que sí están en la Biblia. O no están ahí en la Biblia. Con instrumentos, con címbalos de gozo, con arpa, con salterio, con pandero, con danza. O no lo dice la Escritura. Perdóneme, ¿no lo dice? ¿Y eso entonces nos autoriza que hagamos un desorden? No, cada cosa en su lugar. Voy a recordar las palabras de mi hermano Luis Cuadrado,
que dice que a él le gustaba mucho venir aquí a la adoración. Dice, porque ahí lo hacen como lo dice el Salmo, suavemente, en tono suave con el arpa. Y usaba el Salmo. O sea, quiere decir que nuestro volumen no sea estridente. Y eso suena armonioso. Entonces, hermanos, veámoslo. Esto de la adoración tiene, bueno, ahí nos van a seguir instruyendo los hermanos porque para este martes viene el Salmo 97 y va a seguir hablando de eso. Y el 98 también, y el 100 también. Entonces vamos a tener, no voy a ahondar más porque vamos a tener lecciones sobre eso. No se pierda la exposición de los salmos, hermano. No se la pierda, por favor. Si no puede venir, hermano, conéctese, porque daremos lugar a algo que Satanás atacó. Y hoy tenemos, miren hermanos, hoy la adoración y la alabanza en la Iglesia Universal ha hecho esto, hermano. Ha rasgado. Y hay hermanos de un extremo y hay hermanos de otro extremo. Tremendamente. Con unos desórdenes que prácticamente hacemos lo que hace la iglesia del Tunal, misoteca, una discoteca, una discoteca de misa, o una misa de discoteca, más o menos. Y en el otro lugar, donde, hermano, usted tiene que abstraerse y usted tiene que ser, como dijo un hermano, un cactus. Usted es inmutable, no siente, no ve, no huele, no oye, no percibe. Y eso no es bíblico. Porque usted llora, usted canta, usted ríe, usted se expresa, usted se mueve. Y no hay cosa más agradable, hermano, que alguien sea expresivo. Es muy diferente cuando alguien se acerca a ti con una sonrisa y te dice muchas gracias por lo que hiciste, a cuando secamente dice gracias. ¿O no? ¿Qué esperó usted? Uno dice, mejor ni me hubiera dado las gracias, ¿sí o no? ¿A qué? Se vio obligado. Oye, estaba tan rico. ¿Ah? Le dicen ahora al hermano Sergio, y el almuerzo estaba bueno. Y el hermano va a leer sus gestos. Bueno, ahí tenemos, hermanos. La adoración fue un punto de ataque. ¿Y el otro punto de ataque cuál fue? Este que estamos estudiando, las líneas de jurisdicción. Estas líneas de jurisdicción que nos hemos pasado y nos hemos pasado de aquí para allá y de allá para acá y hemos vulnerado los derechos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Así de que, hermanos, vamos a colocarnos en nuestro lugar. Y por eso quise colocarle a esa rebelión piadosa, ocupa tu lugar, porque no podemos extralimitarnos. Pero cuando ocupamos el lugar como individuos, cuando ocupamos el lugar como familias, cuando ocupamos el lugar como iglesia, hermanos, ayudaremos de una manera impresionante en la parte gubernamental, aunque usted no lo crea. Sí, ayudaremos tremendamente, hermanos, tremendamente. Entonces, mis hermanos, ocupen sus líneas de jurisdicción. Ya el pastor nos había dado un poquito de énfasis en cuanto a los niños que manejan a sus padres. Ojo con eso. Padres, ustedes manejan a sus hijos, no sus hijos a ustedes. Ojo. Despertemos en ese sentido. Muy bien. Entonces, hermanos, tengámoslo en cuenta. ¿Cómo adoramos al Señor? Bueno, si citamos un texto, Mateo dice que tenemos que hacerlo con la mente. Ay, se les olvidó el texto. Con el corazón. Con todas las fuerzas. ¿Sí? Con todo nuestro ser. Para hablar de la adoración. Y ya hablamos del Salmo 95 y 96. Muy bien. Luego nos da un ejemplo de la iglesia en Europa que sufrió los desmanes de la iglesia católica, ¿cierto? Y cómo la iglesia católica fue sumando y sumando y cada vez era más complicado. De tal forma que hubo un grupo piadoso que se levantó. Y a eso le llamamos ¿cómo? La Reforma. Se levantó y se vino. Y entonces dice que empezó por allá en Europa, viajaron a Holanda, pero que no se pudieron radicar en Holanda porque la misma situación económica y la misma fuerza que venía del catolicismo romano quería otra vez subyugarlos y se desplazaron a América y que de esa manera nació los Estados Unidos. Imagínense,
O sea que los Estados Unidos nació bajo un parámetro netamente bíblico. Y me llamó la atención algo interesante. Voy a leerlo del libro, página 100. Estos padres y abuelos tenían una pasión por hacer todo lo posible, por infundir en los corazones de sus niños un amor por Dios y por su palabra. Familia en la Gran Comisión. Deuteronomio. ¿De qué estamos hablando en Deuteronomio? La nueva generación a la que se le dio la palabra para que tomaran posesión de la tierra que Dios les había dado. Hermanos, los Estados Unidos nacieron con unas familias que desearon profundamente en sus corazones generar convicciones en sus hijos de amar a Dios y de respetar la palabra de Dios. No puede ser otro nuestro destino tampoco, hermanos. Infundamos eso. Infundamos eso. Yo sé que nuestros hijos nos llaman canzones. A ver. No los voy a poner en evidencia. Oye, hay hartos chicos, pero no los voy a poner en evidencia. Isabela me dice, gracias, sí. No los van a poner en evidencia. Porque nuestros papás son canzones. ¡Ah! So cansan. Somos fastidiosos. Pero espero que el fastidio que nosotros representamos para nuestros hijos sea porque estamos enfatizando las verdades de la Escritura. ¿Cuándo corregir a nuestro hijo físicamente? Bueno, eso nos va a corresponder ahora en Deuteronomio en el capítulo 5, por allá cuando hablemos de honra a tus padres. Obedece, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues nosotros deberíamos castigar físicamente a nuestro hijo cuando infringe uno de los mandamientos de la ley del Señor. No cuando se le cae el plato. Porque hay papás que al chiquitín se le cayó el plato y, ¿cómo decían nuestros abuelos? ¿No saben cómo decían nuestros abuelos? Los hermanos más veteranos, ayúdenme, hermana María Luisa, ¿cómo les decíamos nosotros a nuestro hijo? Y usted lo rompe y yo se lo saco. Y yo se lo saco de la cola, sí, la hermana lo tiene claro. Usted que lo rompe, yo se lo saco de la cola. No es razón. A menos de que lo haga por rebeldía y bote el plato. Pero si se le resbaló. ¿Ustedes han dado cuenta lo particular que es? Cuando Miguelito lo invita a uno a cenar y uno lleva a los chicos. Y los chicos nuestros riegan el jugo sobre el mantel blanco que Miguelito ha puesto para atendernos. ¿Qué dice Miguelito? Es que tengo 2 Migueles. Bueno, entonces hablo contigo. ¿Qué dice? Él inmediatamente dice, no se preocupe, lo lavamos. Lo lavamos. ¿Sí? Pero cuando ese chico de Camilo que le riega el jugo encima del mantel blanco, ¿qué le dice Camilo? No se preocupe, papito, ¿lo lavamos? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Pero a veces no. Porque con mi hijo procedo de una manera y con el invitado de otra. ¿Por quién tengo que tener más responsabilidad? ¿Por quién? Díganlo, padres. Por mi hijo. O sea que yo debo considerar más a mi hijo que al invitado. ¿Cómo les parece eso? Eso no nos gusta. Pero hermanos, si vamos a aplicar la regla bíblica es esa. Debo preocuparme más por mi hijo. Así es de que yo debería tenerle más consideración al chiquitín y decirle, tranquilo mi amor, se te regó el jugo, no hay problema. Después lo lavamos, lo recogemos. Si se manchó, pues compramos uno. Alguna cosa se hace. Pero nosotros no tenemos esa consideración. Hermanos, bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos, démonos cuenta que el hermano William nos dice que esta tarea de los padres por infundir en los hijos el amor por Dios y por la palabra de Dios dio como resultado una nación tan poderosa como los Estados Unidos. ¿Qué tendríamos nosotros, mis queridos hermanos, si como iglesia evangélica de Molinos estandarizamos esta verdad en nosotros? Ahí tenemos el reto, hermanos. Y esa puede ser la aplicación para que la tomemos en cuenta. Muy bien, corro. Luego vamos a ver abrumados, estresados y desanimados. ¿De acuerdo? ¿Cómo están los pastores hoy en día? Entonces el hermano dice que hay muchos pastores cansados, abrumados, muy desanimados y con un estrés elevadísimo. Mírelos y usted se dará cuenta que esto es una verdad. En esto voy a compartir
que estoy de acuerdo con el hermano Rod 100%. Mucho cansancio. ¿Por qué? Y el hermano nos lleva a que miremos un dilema. ¿Por qué hacen o por qué no hacen? Porque hacen mucho. Los pastores cansados y estresados es porque hacen mucho. ¿Quién debe evangelizar? La iglesia. Todos. Recuerden que el pastor es parte de la iglesia. Es que a veces nosotros, la iglesia, y entonces el pastor dice, ya oyeron, ¿no? Ya oyeron. Es más, el pastor dice esto: ¿quién da cría? ¿Las ovejas o el pastor? ¿Quién da cría? ¿No han escuchado eso? Yo sí lo he escuchado en muchos lugares. Y entonces las ovejas dicen, pues las ovejas. Pues resulta sucede que nosotros también somos ovejas, así de que también tenemos que dar cría. Pero usted no está exento. Pero cuando el pastor hace demasiado, mire, el pastor se compromete con tantas cosas y muchos pastores descuidan a su familia. Recuerden la advertencia de Isaías: casi pierdo mi viña por cuidar la ajena. Pues quiero decirles, hermanos, que eso es muy vigente. No solamente, y de una vez voy a añadirlo, no solamente con los pastores, sino con los hermanos. Porque el siguiente punto es que dice, no solamente, no, sino también los líderes, sobre todo aquellos que están comprometidos en hacer algo con la iglesia, a veces descuidan su familia. Y aquí, y el hermano nos da un ejemplo de un padre que tenía 2 hijos y le pidieron cita a los 2 chicos para decir, odiamos a nuestro papá. ¿Sí recuerdan eso? Le tenemos fastidio a nuestro papá. ¿Por qué? Porque él a todos les da menos a nosotros. Entonces, hermanos, todos a trabajar unidos, juntos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. No podemos pedir que el pastor haga todo. Y tenemos ese dilema. Entonces, ¿trabajamos más o trabajamos menos? ¿Cuál es el dilema? No es trabajemos todos. La tarea es ser equipo y trabajar en unidad. Cada uno en lo que el Señor le ha otorgado. Hermanos, todos son valiosos e importantes. Me molestaba, no lo he escuchado y gracias a Dios por eso he dejado de escuchar ese término de los cristianos de banca, pero siempre me molestó desde recién convertido. Porque el Señor no coloca a nadie en su cuerpo para ser de banca. A nadie. Lo que dice la Escritura es que por lo menos tienes siquiera un don. Siquiera uno. Y si nos miramos aquí entre nosotros, hay hermanos que siempre harán algo mejor que lo que yo lo hago. Siempre. Pero cuando yo me miro con ciertos hermanos, hay algo que yo hago mejor que ustedes. Y eso debería darnos valor. Y valor de comunidad, de iglesia, de cuerpo. Entonces, mi hermano, no se sienta de banca. Cada uno de nosotros fue llamado. ¿Sí? Yo he dado el ejemplo de las cejas. ¿Para qué sirven las cejas? Para proteger los ojos, ¿cierto? Yo no entiendo por qué hay mujeres que se las arrancan y luego se las pintan, porque sin cejas no se ven tan bien, ¿cierto? Pero bueno, nos protegen del sudor, protegen nuestros ojos que nos dan visión. Yo sé que todos ustedes han escuchado ¿cómo se llama? Bueno, no es una anécdota, pero voy a usarla como anécdota. De la nariz, que estaba muy molesta porque le tocaba cargar los anteojos, ¿sí? Dijo, a mí no me beneficia en nada cargarle los anteojos a los ojos. Yo siempre llevo la carga. Y entonces dice la anécdota que se sacudió muy fuerte y botó las gafas lejos. De tal manera que cayó de narices. ¿Y la lastimada quién fue? Muy bien, la lastimada fue la nariz. Nos necesitamos, hermano. Tú no eres un llanero solitario. Tú necesitas a otros. Nos necesitamos mutuamente, hermano. Por favor. Bien. Para los de las redes, mis hermanos que a veces nos dejamos sin sonido, el pastor dice que en esto podemos ser prácticos en la parte de la consejería. Y cita a Romanos para aconsejarnos los unos a los otros. Y así minimizar las cargas del pastor. Y que puede ser mucho más acertado un consejo
de la persona que está cercana a esta familia o a este hermano que el mismo consejo del pastor, porque conoce todo su contorno. Eso para nuestros hermanos de las redes. Muy bien, entonces hermanos, la cruda realidad de hoy, ¿cuál es? Dice el hermano que la cruda realidad de hoy es que los hermanos pueden ser pasivos porque los líderes hacen demasiado en la iglesia. Entonces los líderes se nos llama ¿a qué? A estar más tranquilos, a estar más relajados, porque hay pastores que hacen de todo. Sí, ellos cantan, presiden, predican, recogen la ofrenda, visitan, dan consejería. Y como bien decía Sebas, si no pasa el filtro por ellos, parece que es desconocido. De tal manera que cuando el pastor tiene que salir a otro lugar para hacer una visita, el pastor está más preocupado por qué pasa en la iglesia que por la situación o por la palabra que está dando en otro lugar. Y eso no está bien. Llevemos las cargas los unos de los otros. Hermanos, no solamente, como dijimos, los pastores, sino, mi querido hermano, también los líderes. Hermano, no se cargue y no olvide, mi hermano, que su primera iglesia es su familia. Y después, vamos, si infundáramos bien esto y lo tuviésemos claro, hermano, si queremos servir, queremos ser visibles, queremos que el Señor nos use, queremos servirlo a Él y que la iglesia a veces apruebe nuestra funcionalidad. Sí, qué bueno, hermano. Pero recuerde, hermano, que el primer ente que debe aprobar su funcionalidad es su iglesia, la pequeña familia que se le ha otorgado. Ahí es donde genera. Y eso realmente es el principio bíblico, ¿no? ¿Quién va a dar testimonio en el servicio? De hecho, Timoteo lo pone desde ese parámetro. Aquel que pastorea bien su casa. Porque si no pastorea bien su casa, ¿cómo podrá servir? Y ese no es un requisito porque lo han colocado como un requisito exclusivo para los pastores. Pero creo que es un requisito para todas las cabezas de familia, varones. Fundamentemos nuestra casa. ¿De acuerdo? Que nuestra esposa sea la que anhele escucharnos predicar. Yo sé que tenemos los mejores jueces en nuestra esposa. Y eso no, por lo menos a mí me agrada mucho. Mi esposa me dice, se alargó, no sé qué, mire, ¿por qué dijiste esto? Y eso creo que es muy sano. Porque a veces los hermanos les preguntan a un hermano, ¿cómo fue en la prédica? Y todos dicen, ay hermano, muy chévere. Pero ellas son más drásticas y le dicen, no, mire. Entonces no sirve. ¿De acuerdo? Y si ellas nos aprueban, hermano, ¿qué pasará afuera? Mire que eso es en beneficio nuestro. ¿Qué pasa afuera? Pues la gente también lo hará, porque es lo que dice la Escritura, que primero nos aprueba el Señor, luego nuestra familia y luego los de afuera. Entonces, hermanos, necesitamos hacer eso. Hermano, no se deje cargar. Los hermanos que ensayan, que tienen su tiempo, recuerden, familia. Entonces, organicen bien su tiempo, porque sí, claro que se necesitan. Y el hermano dice que solo el 20% de la iglesia se compromete. O sea, tenemos el 20% del liderazgo, que son los que ayudan en la obra. Y los demás, el 80%, y ahí es donde está el asunto difícil que dice el hermano Roth, el 80% se sienta y descansa porque ese 20% lleva la carga. ¿Y qué pasa entonces con ese 20%? Hermanos, los tenemos cansados, los tenemos abrumados, los tenemos congestionados. Y cuando ellos no hacen, protestamos. Y ahí sí pedimos la demanda, ahí sí. Pero recuerden que a veces es la pasividad nuestra. Y para los que funcionan, mis queridos hermanos, entonces, más relajaditos, vamos a tomarla más relajaditos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Un poquito más descansados y esperemos que otros también se puedan involucrar. Apliquemos la regla aquí. A mí me fascinan las roscas. ¿A cuántos les fascinan las roscas? Solo a Maybiel, a nadie más. A mí me fascinan y voy a defenderlas. ¿Por qué? Y el ejemplo que siempre doy es el siguiente. Aquí tenemos unos músicos, ¿sí? Tenemos unos músicos. Y esa rosca funciona porque ellos se relacionan, sacan tiempo, ensayan, se conocen, se hacen bromas. Y funcionan y nos ayudan en la alabanza. Ahora, la gente dice, yo no estoy de acuerdo con las roscas. Bueno, desbaratémoslos. ¿Quién los va a reemplazar? A ver. Seguramente si otros lo reemplazan, harán otra rosca. Lo malo es no estar en la rosca, ¿cierto? Esto es lo que usted necesita es estar en la rosca. Entonces, hermano, métase a la rosca.
¿Sí? Y yo no sé en qué área, si es en la alabanza, si es en el aseo, si es en lo de pareja, si es en lo de caballeros, si es en la prédica. Yo no sé, hermano. La tarea es que usted se meta a la rosca, no que se ausente de ella. Pero, hermano, lo que funciona son las roscas. Eso no hay de otra manera. No es de otra manera. Entonces, si vamos a hacer un equipo de consejería, métase a la rosca con los consejeros y, hermano, a aconsejar. ¿De acuerdo? Mis hermanos, el último punto, rápidamente. Quisiera unos dos ejemplos de lo que les decía. Las preguntas, hermanos. Y voy a cerrar aquí. Yo que sé que ustedes ya tienen el libro, ya espero haberles abierto más hambre por ciertas cosas. ¿Listo? ¿Dónde están las preguntas para reflexionar? Página 104. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de la primera pregunta? ¿Puede pensar en una ocasión donde alguien incorrectamente se rebeló contra la acción correcta de la iglesia local? ¿Alguien tiene un ejemplo? Ninguno, veo callado. Pastor, cuéntenos una en la que se le rebelaron y usted tenía la razón. Ah. No tiene en mente. ¿No tiene en mente ninguna? O sea, hemos tenido ovejas muy buenas. Uy, Sebas, lo felicito porque eso es una... Bueno, entonces yo cuento una. En alguna ocasión un joven cayó con una chica, cayeron en fornicación, la chica quedó embarazada. Por eso se hizo evidente el pecado. Entonces, se hizo evidente el pecado, no podíamos, entonces tocó hacerlo público. Y le dije al chico, tienes que someterte a la disciplina de la iglesia y tienes que disculparte con la iglesia porque tú afectaste el cuerpo. Él prefirió irse de la iglesia. ¿Pasa? Pasa, hermanos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Pregunta 2. ¿Por qué cree que tantos cristianos son pasivos o poco comprometidos en la iglesia local? ¿Por qué? Porque muy pocos están haciéndolo mucho, según el autor. Pero en nuestra experiencia práctica, ¿por qué crees eso? Falta delegar. Bueno, esa puede ser una buena razón. Gracias, Juanca. A veces falta delegar. El pastor no quiere cargar. Muy bien. Clavo también tiene una buena opinión. Falta de compromiso. Sí, hay mucha gente que dice, yo aquí me siento bien, yo saludo, entro, salgo, y mejor, si saludo a pocos, mejor, no me involucro con muchos. Esa es una buena razón. Otra. Dale, mi hermano. El hermano que opina nos dice que por costumbrismo. Y vamos a dar un ejemplo claro en este, que este me parece más fácil. Madres queridas, no le hagan todo a su esposo. Madres queridas, no le hagan todo a sus hijos. Y después están diciendo, ay, yo soy la esclava. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Póngase en serias, hermanas. En serias ahí, ustedes dicen, no, mijito, hágale. Mi querida madre tenía una costumbre con nosotros. Nosotros éramos 7. Nosotros éramos todo un batallón, 7, mi papá 8 y ella haciendo todo. Y ella tenía una costumbre muy malita, voy a compartirla con ustedes. Y ella decía, vengan a almorzar. ¿O qué cree? ¿Que le voy a llevar donde está? Y ya venía con el plato. Oh, mi hermana, a usted le pasa lo mismo. Eso, deje el reguero, como tiene quien le levante. Y ahí va levantando. Oh, hermana. Si usted hace eso, su esposo nunca aprenderá a poner los zapatos en su puesto ni a dejar la camisa sucia en su lugar. Esposos, no se van a poner molestos conmigo, porque es que eso es una verdad. Y nuestras esposas están cansadas, estresadas con nosotros. Y ya no sé qué hacer con este hombre, que me lo cambien por otro. Y seguro que están que lo cambien. Póngase pilas. Que pronto lo cambian. Listo, ese es un buen ejemplo. Listo, vale. 3. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con los 2 cimientos propuestos de la suficiencia de la Escritura y la jurisdicción? ¿En qué medida? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué piensan de la solvencia de la Escritura, de la suficiencia de la Escritura? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con el escritor? Porque tenemos que evaluar. Y hermanos, tranquilos, si hay un desacuerdo, de pronto habrán opiniones en las que no estemos de acuerdo con el escritor.
No hay problema, hermanos, tranquilo, también lo diremos. ¿De acuerdo? Pero en estas dos, ¿cómo se han sentido? Bueno, yo me he sentido muy, muy identificado, hermano. Porque creo que eso ha pasado. No hemos tomado en cuenta toda la escritura y tampoco la suficiencia. Muy bien, y 4. ¿Hay algunas áreas en las que piensas que los líderes de la iglesia deberían hacer menos y la congregación más? Sí, hay áreas en esas. ¿Cómo en cuáles? Bueno, el pastor ya nos dijo una, la consejería. Esa es una área muy positiva, hermano. Busquémonos unos a otros para a veces no darle tanta carga. Recuerden el principio de Deuteronomio. No puedo yo solo, no puedo solo. Necesitamos otros que nos ayuden. ¿Quién más? Sí, no, contigo, Edwin, dale. Sí. En la parte, nuestro hermano Edwin dice que la parte social, a veces no nos involucramos en ayudar a alguien o en ayudar a las personas en la parte social porque estamos muy involucrados ahí. Somos carga solamente la parte pastoral. ¿Sí? Más o menos. A los otros. Muy bien. Y también descuidamos en muchas áreas. Me voy a recordar una que mi suegra me decía, no se olvide de esta área. Y voy a tomar el consejo esta mañana para aplicarlo en ustedes. Y decía, no se olvide de las viudas. ¿Quién toma en cuenta a veces a las viudas? Nadie. Y decía, las mujeres solas, ahí vamos solas. Y como llegamos a la oración y llegamos a todos los cultos, pues, pero nadie nos toma en cuenta. Y decía, hagan una actividad para ellas de vez en cuando. Porque a veces decimos, actividad de jóvenes, ya, actividad de parejas, ya, actividad de caballeros, ya, de niños. Y todos tienen actividad. Y las hermanas que han quedado viudas o están separadas por fuerza mayor y están solitas, o los varones que están separados o viudos, y a ellos, ¿quién les dice, hagamos algo para los viudos? Sí, hagamos un viudo. Bueno. Oremos, mis hermanos. La jurisdicción es muy importante. La suficiencia de la escritura es muy importante, mis hermanos. Vamos a tratar de aplicar esto a nuestros corazones. Señor, gracias. Muchas gracias porque no nos dejas sin herramientas para esta labor, para esta tarea, para caminar en medio de nosotros, para ayudarnos, para que como cuerpo podamos glorificar tu nombre, pero a la vez crecer. Es lo que dice tu palabra, Señor, que cuando nos llamaste al cuerpo nos diste una función, pero que cuando ejercemos esa función también crecemos nosotros y a la vez bendecimos al cuerpo. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a comprometernos como hemos dicho, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ocupar nuestro lugar. Señor, que cuando sea necesario, piadosamente revelarnos, porque es extrabíblico lo que se nos dice, lo que se nos enseña y está fuera del parámetro tuyo, podamos hacerlo, Señor. Y podamos manifestar a nuestros hijos, a nuestra familia, el amor por ti, el amor por la palabra, Señor. Podamos sembrar todas estas verdades en los corazones de ellos, transmitir a la nueva generación, mientras nosotros aplicamos también a nuestras vidas estas verdades y mostramos la luz de Cristo en nuestros corazones. Somos antorchas y luminares en lugares oscuros que alumbran, Señor. No tenemos luz propia, Señor, pero te tenemos a ti, que eres la luz del mundo, y debemos manifestarla a este mundo tan necesitado. Guarda las familias, produce en nosotros ese bienestar para que podamos participar de esta gran comisión, dar a conocer tus virtudes a todo el que nos demanda razón. Señor, te damos gracias. Tomamos ahora, Señor, nuestro tiempo para reposar, para descansar, para saludarnos, pero, Señor, prepara nuestras vidas para el tiempo de adoración, para el tiempo de alabanza, que podamos, Señor, adorarte conforme a las Escrituras y que podamos percibir de tu palabra una vez más tu consejo y asumirlo en nuestras almas. Amén. Mis hermanos que están en las redes, en 15 minuticos regresamos. Dios bendiga sus vidas y mis hermanos esperamos que usted ahora tenga tiempo para confraternizar y compartir.